En este documental voy a empezar con Ur, una ciudad donde el profeta Abraham alayhi salam nació y creció. A continuación, te llevaré a Babilonia, que solía ser una antigua ciudad mesopotámica. A partir de ahí, vamos a ir a Nayaf, que era la nueva capital del mundo islámico en el momento de Imán Ali alayhi salam. Luego, iremos a Kufa, donde está enterrado Imán Ali. También tiene el Wadi al-Salam, que es el mayor cementerio del mundo. A partir de ahí, vamos a ir a Karbala, donde Imam Hussein alayhi salam y sus compañeros fueron asesinados bárbaramente. La siguiente parada sería Qasimain, donde están enterrados dos imanes. A partir de ahí, vamos a ir a Saghra, donde también los imanes están enterrados. Este es también el lugar de Imam Mehdi alayhi salam, que vendría al mundo hacia el final y podría llenar la tierra con paz. Mi última parada sería Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. Aquí podrás ver la ciudadela de Erbil, que se considera como uno de los sitios habitados continuamente más largos del mundo. A lo largo de mi viaje, te llevaré a un sinnúmero de lugares de interés. Disfruten. Cuando aterricé en Basora, Irak, fui hasta Ur. Ur solía ser una importante ciudad sumeria en la antigua Mesopotamia en Irak. Una vez fue una ciudad costera cerca de la desembocadura del Éufrates en el Golfo Pérsico. Ahora Ur está tierra adentro, al sur del Éufrates en su margen derecho, a 16 kilómetros de la actual ciudad de Nasiriyah, en la cual el profeta Abraham alayhi salam nació y creció, aquí, en esta casa. Fue el 11º descendiente del profeta Noé alayhi salam y nació 6 años antes que el profeta Noé muriera. Sabemos que el profeta Noé vivió 350 años después del diluvio. Por lo tanto, Abraham nació 344 años antes del diluvio. El año del nacimiento del profeta Abraham debe ser alrededor del 1950 a.C. Gran parte de las paredes de las estructuras, aunque construido con materiales locales del sitio, habían sido reconstruidas a sus dimensiones originales en 1999. Las partes bajas de la mayoría de las paredes y los suelos de piedra eran original y sin tocar. Las 27 habitaciones del edificio estaban verdaderamente increíbles. Arqueológicamente, religiosamente y arquitectónicamente impresionantes para mí. Parecía como si hubieran sido construidos en forma de un laberinto con puertas con arcos, pasadizos y patios en todas las direcciones. Solo he encontrado un pasaje que contenía 3 habitaciones adyacentes y ninguna de sus paredes era paralela. La habitación más comúnmente creída por los arqueólogos para ser la cocina, debido a sus estantes originales en una esquina, estaban con la forma de un triángulo. La casa fue equipada incluso con la forma más cruda de plomería que aún sigue intacta en 2 patios separados. Acá hay 2 baños que habrían tenido pedestales y cuencas, solo para el baño, y había 2 escaleras que conducían a la azotea. Las dimensiones exteriores son impresionantes, ya que la casa carecía tener paredes, 2 de las cuales se curvaban alejándose y luego la vuelta hacia la otra en un diseño en forma de lágrima, casi moviéndose dramáticamente hacia el oeste en la punta. Tenía al menos 6 paredes exteriores distintas, mientras que solo una era dramáticamente curvada. Y los edificios adyacentes parecían curvos junto a él. Se cree que tiene unos 4.000 años de antigüedad. Por lo menos, el piso se ubica con las estructuras más antiguas conocidas en el mundo. De acuerdo con la creencia judía, la casa habría sido construida entre 40 y 60 años antes del nacimiento del profeta Abraham. Además, la Biblia dice que Taré tenía 70 años cuando nació Abraham, de nuevo dando fuerte evidencia hasta la fecha de la estructura. Después de una cuidadosa mirada al tamaño de su casa, les puedo decir que su familia era rica e influyente. Cerca de allí, este sitio está marcado por las ruinas parcialmente restauradas de Sigurat de Ur, que contenía el santuario de Nana, el dios de la luna, excavado en la década de 1930. El templo fue construido en el siglo XXI a.C. durante el reinado de Ur-Namur y fue reconstruido en el siglo VI a.C. por Nabonido,
el último rey asirio nacido en Babilonia. Él encontró poco a la izquierda, era la última capa y no había nada que lo guiara en cuanto a la apariencia original del monumento. Lo pudo restaurar en 7 etapas en lugar de 3. La pirámide escalonada masiva mide 64 metros de longitud y 45 metros de ancho, con más de 30 metros de altura. La altura es especulativa, ya que solo las bases del sumerio Zigurat han sobrevivido. En el fondo más alejado se puede ver la base aérea del Imam Ali. Esta es la razón por la cual los turistas necesitan un permiso especial para visitar este sitio. Las ruinas cubren un área de 1.200 metros al noreste hacia el sureste, con 800 metros noreste a sureste y se elevan hasta unos 20 metros por encima del nivel actual de la llanura. Este es el hueco de la escalera que conduce a la cámara funeraria del rey Zulji, quien fue el segundo gobernante de la tercera dinastía de Ur. Ur gobernó el periodo más largo de todos los reyes de la tercera dinastía. Reinó durante 48 años, desde el 2029 a.C. al 1982 a.C. Él terminó la construcción de la gran Zigurat de Ur. Zulji proclamó a sí mismo un dios en su 23º aniversario. El arco del templo Ed-Dubh-al-Maj es lo que podría ser el arco más antiguo de la historia. El arco es importante, ya que proporciona una estructura que elimina tensiones de tracción en lo que abarca una gran cantidad de espacio abierto. Todas las fuerzas se resuelven en tensiones comprensibles. Esto es útil porque varios de los materiales de construcción disponibles pueden resistir fuertemente compresión, pero son muy débiles cuando se aplica tensión en ellos. Los ladrillos originales fueron hechos de arcilla traídos de la cama del río Éufrates y se secan y queman. El asfalto caliente fue utilizado como un adhesivo para unir los ladrillos. Como ingeniero, me quedé muy sorprendido al ver esta técnica utilizada en ese momento. Cuando el asfalto naturalmente se hierve lentamente para deshacerse de las fracciones más altas, deja un material de mayor peso molecular que es termoplástico y cuando se coloca en capas sobre los objetos, se hace muy difícil de enfriar. El asfalto no solo une los ladrillos, sino que también los impermeabiliza. Una vez que el asfalto se establece, se encoge un poco. Es así como estos edificios sobrevivieron miles de años. Basado en mi investigación, se utilizó el asfalto natural aquí y alrededor de este área por primera vez en la historia de la humanidad. Esto también es importante señalar que no se utilizaron ladrillos de cal de piedra. La lluvia ácida se habría comido poco a poco los ladrillos de piedra de cal con el tiempo. En su lugar, utilizaron ladrillos de arcilla. La excavación no estaba muy lejos del templo. Se encontró una antigua necrópolis de Babilonia en los últimos tiempos. Debido a su santidad, Ur se convirtió en un lugar favorito de los sepulcros, e incluso, después de que había dejado de ser habitada, continuó siendo utilizada como necrópolis. Típico de la época, sus evacuaciones destruyeron información y expusieron los montículos totalmente. Los nativos usaban los viejos ladrillos de 4.000 años ahora flojos y los azulejos para la construcción durante los próximos 75 años, mientras que el sitio estaba sin explorar. Más tarde, los viajeros encontraron restos antiguos babilónicos, piedras inscritas y similares situadas sobre la superficie. El sitio fue considerado rico en restos y relativamente fácil de explorar. Las excavaciones entre 1922 a 1934 por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania descubrieron un total de cerca de 1.850 entierros, incluyendo 16 que fueron descritos como tumbas reales, que contienen muchos artefactos valiosos, incluyendo el estandarte de Ur. La mayoría de las tumbas reales fueron fechadas alrededor del 2600 a.C. Los hallazgos incluyen la tumba saqueada de una reina que se cree que era la reina Puabi. Muchas otras personas habían sido enterradas con ellas en una forma de sacrificio humano. Aquí hay un pequeño número de las tumbas accesibles, sin embargo, la mayoría de ellas han sido acordonadas. Todo el lugar está cubierta con restos de cerámica, en la medida en que es prácticamente imposible no poner un pie en cualquier lugar sin pisar alguna. El castillo de Nimrod está a unos 320 kilómetros de Ur. Una vez que llegamos a la entrada, hay una mezquita con una hermosa cúpula verde.
Aquí, los visitantes pueden rezar antes y después de visitar las ruinas del castillo. Una tormenta de arena acababa de empezar y tuve que limpiar las lentes de las cámaras cada pocos segundos. Como la tormenta podría ser muy peligrosa, tuvimos que darnos prisa. Es por eso que yo no podía obtener un video de buena calidad. No hay mucho por ver, excepto las ruinas. Por lo tanto, permítanme continuar con la historia del profeta Abraham alayhi salam. En ese momento el rey de Babilonia solía ser Nimrod, y en este templo la gente lo utilizaba para considerar los ídolos como dioses. Según la historia, el padre del profeta Abraham Serach murió en su infancia. Su tío Azar lo crió. Azar fue un escultor de ídolos muy conocido. Desde muy temprana edad, Abraham sintió repulsión hacia los ídolos. A la edad de 16 años se le ocurrió un plan. Sabía que una gran celebración sería muy pronto, donde todo el mundo iba a salir de la ciudad para una gran fiesta a orillas del río. Después de asegurarse de que nadie se quedó en la ciudad, Abraham se dirigió hacia el templo armado con un hacha y destruyó todas las estatuas, excepto una, la mayor de ellas. Colgó el hacha en el cuello y se fue. Cuando las personas regresaron, se sorprendieron. Trajeron a Abraham al templo y le preguntaron: ¿Eres tú el que ha hecho esto a nuestros dioses? Abraham dijo: No, esta estatua, la mayor de ellas, lo ha hecho. Usted sabe bien que estos ídolos no hablan, dijeron impacientes. Abraham dijo: Entonces, ¿cómo es que vosotros adoráis cosas que no pueden hablar, ni siquiera ver, ni pueden valerse por sí mismos? ¿Han perdido sus mentes? Ellos quedaron en silencio durante un rato y luego comenzaron a gritarle: ¡Quémenlo, quémenlo! ¡Tomen venganza por sus dioses! La decisión de quemarlo hasta la muerte fue confirmada por los sacerdotes y el rey de Babilonia, Nimrod, también. Un punto a destacar aquí es que el Sagrado Corán no ha mencionado el nombre del rey o Nimrod. Sin embargo, fuentes de la Biblia lo mencionan como Nimrod. Entonces, los mayores incendiarios eran los testigos de encender las manos y los pies de Abraham, que estaban encadenados, y él fue arrojado al fuego. El milagro ocurrió. El fuego quemó solo sus cadenas y ni un rastro de humo se pudo encontrar en su ropa. La gente miraba en estado de shock y dijo: ¡Increíble! El Dios de Abraham lo ha salvado del fuego. En el camino de vuelta, hubo una señal que apunta a un lugar donde el imán Zaindul Abidin solía vivir. Pero no pudimos encontrar el lugar y continuamos el viaje de vuelta. Solía ser una magnífica ciudad de la antigua llanura de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta es quizás la ciudad más antigua del mundo. Babilonia es rica en importancia histórica y arqueológica. Según los historiadores, esta ciudad solía ser la más grande entre 1770 a.C. a 1670 a.C. La población durante este tiempo era de 200.000 personas. Las ruinas de Babilonia se encuentran a unos 90 kilómetros al sur de Bagdad y a unos 10 kilómetros al norte de Ilia. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Nimrod fue el fundador original de Babilonia y se refieren por su tesis en el libro del Génesis. El Sagrado Corán menciona a Babel en el capítulo 2, Sura Baqarah, verso 102. بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. No fue Salomón que no creyó, pero los demonios no creyeron, enseñando a la gente la magia y lo que fue revelado a los dos ángeles en Babilonia, Harut y Marut. Este
es el camino de procesión original, la calle más antigua pavimentada de Babilonia. Tiene 1,5 kilómetros de longitud, una avenida masiva que era utilizada para llevarte a la puerta de Ishtar. A la izquierda se puede ver el palacio de Nabucodonosor babilónico con su gigantesca entrada y paredes. Aún se puede ver la parte inferior de la parte superior del antiguo templo. La parte inferior originalmente tenía 2 metros. Se puede ver el betún utilizado en la construcción. La parte superior fue reconstruida por Saddam Hussein. Pueden ver a viejas decoraciones de la pared con toros, símbolo de Adad, dios de las tormentas, y los dragones, símbolo de Marduk, el dios principal. El dragón aquí es un animal compuesto con los atributos físicos de la serpiente, el león y el águila. Estos relieves de ladrillo no están barnizados, como los hermosos paneles de ladrillo barnizados donde figuran toros, jirafas, águilas, dragones y leones. Caminando más adentro, llegamos a un lugar un poco más abajo, con una entrada alta y estrecha. Ingresando en esta bóveda negra, todos vamos a quedar a ciegas durante unos segundos, mientras nuestros ojos se adaptan por medio de un pequeño rayo de luz que se filtra. El aire es de alguna manera fresco y se puede sentir el olor. Vale la pena entrar un poco más para ver la estructura de ladrillo desde el interior. Esta habitación solía ser una bodega donde se guardaba la comida, sin duda, el lugar más frío de toda Babilonia. Se cree que este laberinto fue construido como una barrera defensiva, lo que permitía reducir la entrada a los invasores, mientras que los guardias podían permanecer en la parte superior de la misma y defender así fácilmente la entrada de Babilonia. Los arqueólogos excavaron algunos tesoros victorianos de Babilonia. Estos tesoros solo se pueden ver en los museos alemanes, franceses y británicos. La enorme y elaborada puerta de Ishtar, que sobrevive hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín, un pequeño museo se ha construido detrás de la puerta. El Palacio del Sur de Nabucodonosor, 190 por 300 metros, está situado en el lado oeste de esta calle principal, compuesto por 5 patios, cada uno rodeado de pasillos y una diversidad de cámaras, una de las cuales es la Sala del Trono, 52 por 25 metros. Aquí se puede ver una gran entrada que conduce a la sala sin techo. Mi guía me dijo que la gente, mientras camina por aquí, determina la hora del día, por los rayos del sol. Ese es el agujero en la pared. Se utiliza para colocar la lámpara de aceite. Y encontré 2 puertas originales de unos 6 metros por 1,5. El tallado de las puertas incluye una piedra de molido de granos. Si alguien no se encarga de estas puertas pronto, desaparecerán por la erosión ambiental. La ciudad en sí fue construida sobre el Éufrates y se divide en partes iguales a lo largo de sus orillas izquierda y derecha, con taludes empinados para contener las inundaciones estacionales del río. Babilonia creció en extensión y grandeza con el tiempo, pero gradualmente fue sujeta al imperio de Asiria. Los amorreos, al principio, eran nómades. Sin embargo, Babilonia se levantó como una gran ciudad a la autoridad sumeria en la Mesopotamia bajo los reyes amorreos. La misma Babilonia se convirtió en una ciudad-estado mayor, como la capital del gran soldado amorreo, una característica inusual de aquellos tiempos. Fue el célebre rey, legislador y reformador social rey Hammurabi. Con un código de derecho común, era un rey con una preocupación genuina por el bienestar de sus temas. Durante el reinado de Sheshanekin de Asiria, Babilonia estuvo en constante rebelión encabezada por Muhezib Marduk. En el 689 a.C., sus murallas, templos y palacios fueron arrasados para reprimir la revuelta. En el 652 a.C., Babilonia fue sitiada por los asirios y muertos de hambre hasta su rendición. Bajo Nabopolassar, en el año 626 a.C., Babilonia se liberó del dominio asirio y se convirtió en la capital del imperio neobabilónico. Con la recuperación de la independencia de Babilonia, una nueva era de la actividad arquitectónica se produjo y su hijo, Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C.,
convirtió a Babilonia en una de las maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor ordenó la reconstrucción completa de los motivos imperiales, incluyendo la reconstrucción del Etemenanquis Sigurat y la construcción de la cerámica en la puerta de Ishtar, la más espectacular de 8 puertas que rodeaba el perímetro de Babilonia. La mayoría de los edificios existentes de Babilonia pertenecen a su época. Entre las obras más importantes del rey Nabucodonosor II es que continuó sus conquistas al este y al oeste, estableciendo un imperio que era el más fuerte conocido en la historia. Hizo un gran esfuerzo para reconstruir y mejorar la ciudad de Babilonia y expandirla. Durante su reinado, el área de la ciudad de Babilonia ascendió a más de 10 kilómetros cuadrados, con un parámetro de 18 kilómetros. Se rodeó la ciudad con 2 paredes. La exterior, en realidad, consta de 3 paredes. El espesor de la primera fue construido de arcilla y tiene 7 metros. La segunda fue construida de ladrillos y tenía un espesor de 7 metros también. La tercera también fue construida de ladrillos y tenía un espesor de 3 metros. Las torres defensivas fueron construidas a lo largo de la pared exterior, que a su vez estaban rodeadas por un foso lleno de agua. La pared interna consistía en 2 filas o paredes, ambas de ladrillos, con torres de defensa entre ellas. La famosa puerta de Ishtar, llamada así por la diosa Ishtar, diosa de la guerra y el amor, que comparte muchas similitudes con Afrodita, y surgió de acuerdo a la leyenda del inframundo y el pasado. El león, que era su símbolo, aparece en la puerta de Ishtar. A Nabucodonosor también se le atribuye la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que él lo había construido para su nostálgica esposa Amillitis. Los jardines colgantes fueron construidos en la parte superior de los arcos de piedra de 23 metros de altura y se regaban con el Éufrates por medio de un sistema mecánico complicado. Los jardines colgantes de Babilonia eran una serie de terrazas llenas de plantas. Las excavaciones han descubierto un túnel elaborado y sistemas de poleas que al parecer llevaba agua desde el nivel del suelo hasta la terraza superior. Los restos de los jardines colgantes son todavía visibles hoy en día, fueron parte de este palacio. En las orillas del río Éufrates puede ser visto el león de Babilonia matando a un soldado. Esto está muy bien tallado en basalto, o como se llama en árabe, basahak. En la escultura, la espada del león tiene marcas que indican que era para una silla de montar preciosa sobre la cual la diosa Ishtar se pararía. Lo que sobrevive hoy en día son los cursos inferiores de las paredes o simplemente sus fundaciones. Por otra parte, lo que sobrevive es constantemente amenazado por la sal y el alto nivel freático del lugar. En el fondo, se puede ver el palacio presidencial de Saddam Hussein. En este palacio, por 175 pesos la noche, se puede pasar la noche de luna de miel en una habitación que se dice que fue uno de los dormitorios de Saddam. En 1983, Saddam comenzó la reconstrucción del palacio de Nabucodonosor en la parte superior de las antiguas ruinas. La reconstrucción destruyó artefactos históricos importantes. Él inscribió su nombre en muchos de los ladrillos imitando a Nabucodonosor. Una inscripción frecuente que se lee es: "Este fue construido por Saddam Hussein, hijo de Nabucodonosor, para glorificar a Irak". La verdad no me hizo gracia, más bien me sorprendió. La historia lo hubiera recordado por su esfuerzo, incluso sin estampar su nombre. Yo tampoco estaba seguro si quería ver la reconstrucción o el original. Esta parte del mundo está llena de historia y en cualquier lugar en el Medio Oriente que he visitado, vi poca consideración de estos sitios por los lugareños. Su propio gobierno no está haciendo mucho tampoco. En el Reino de Arabia Saudita, reconstruyeron la mayoría de los sitios y construyeron estructuras mucho más grandes en la parte superior de las originales. ¡Qué vergüenza!
Dicen que cuando se señala con el dedo hacia alguien, 3 dedos apuntan hacia usted. Hicimos nuestra parte justa de esta destrucción. Hemos bombardeado estos sitios. Hicimos una base militar de compuesto alfa aquí, nivelando parte de Babilonia para que los helicópteros pudieran aterrizar. Incluso, despejamos un área y ahora se utiliza esa zona como un estacionamiento para vehículos militares pesados. Hicimos lo mismo en Ur, a pesar de que, o simplemente porque la base aérea de Iman Ali estaba al lado de ese sitio. Los soldados estadounidenses que regresaban a casa quedaron presos por los artefactos robados aquí. Estoy seguro de que un montón de tesoros arqueológicos terminaron en las casas de las fuerzas de la coalición. Este lugar está lleno de ladrillos secos al sol dispersos con inscripciones antiguas y piezas de cerámicas rotas. Miles de ellas todavía a la vista. Yo casi pisé algunos. Yo podría haber tomado fácilmente algunas de ellas conmigo, pero como un viajero experimentado, yo estaba como invitado y dejé el lugar tal y como estaba. Los sitios históricos del Medio Oriente están siendo destruidos a un ritmo acelerado. Están en peligro bajo gobiernos estilo talibanés, terroristas suicidas, bombardeos aéreos durante un conflicto, el saqueo o simplemente el descuido. Hice mi pequeña cuota para salvarlos en este video. Me comprometo a seguir haciéndolo. Con suerte, otros lo harán mejor que lo que yo lo he hecho. Se encuentra entre Kufá y Kerbala, cerca del río Éufrates. Esta es la tumba del profeta Job alayhi salam. Él era un hombre rico, con grandes rebaños de ovejas y un montón de tierra. Él tenía muchos hijos y fue muy respetado por su pueblo. El profeta Job era generoso con su riqueza. Confiado en su paciencia y constancia, Dios lo puso a prueba causándole la pérdida de su propiedad, riqueza y niños. Él también comenzó a perder su salud, aquejado de una enfermedad grave. Finalmente, fue exilado de su comunidad y tuvo que abandonar la ciudad. Sin embargo, el profeta Job continuó confiado en Dios y lloraba. Finalmente, Dios lo relevó de la miseria en la que él estaba. El profeta Job golpeó el suelo con el pie y un chorro de agua salió cuando se lavó con ella. Vio que su enfermedad desapareció y regresó a la normalidad. Cerca de Ilia están enterrados los 2 hijos de Hazrat Muslim bin Aqil, Mohammed e Ibrahim, en la localidad de Musayib. Muslim ibn Aqil era el mensajero del imán Hussein ibn Ali con el pueblo de Kufá, mientras que Aqil ibn Abu Talib era el hermano del imán Ali ibn Abu Talib. Después de que Muslim ibn Aqil fue martirizado, Mohammed e Ibrahim también fueron arrestados y puestos en un calabozo. Mohammed solo tenía 8 años de edad e Ibrahim tenía 10. Cuando el carcelero supo quiénes eran, los dejó escapar. Era una noche oscura. Caminaron y se encontraron al río Éufrates. Subieron a un árbol para esconderse durante el día. Justo en ese momento, una mujer se acercó al río para conseguir agua y después de averiguar quiénes eran, los llevó a su casa. Cuando su marido Jarid se enteró, quiso cobrar la recompensa de Ubayyad Allah ibn Sayyah, el gobernador de Kufá. Él había ofrecido una recompensa a cualquier persona que capturara a los niños. Por la mañana, Jarid los arrastró a la orilla del río, los decapitó con su espada y arrojó los cuerpos en el río, y tomó las cabezas para llevárselas a Kufá y cobrar la recompensa. A unos 30 kilómetros de Ilia, en la ciudad de Sura, se encuentra el sitio de la tumba de Hazrat Qasim bin Imán Musa Qasim alayhi salam. Desde que los califas Abbasiyán estaban allí, para deshacerse de la progenie del imán Musa Qasim alayhi salam, sus hijos se habían dispersado por diferentes lugares para esconderse. Uno de ellos era el imán Ali Raza alayhi salam, quien se fue a Mashhad, en Irán. Su hija Fátima hizo lo mismo y fue a Qum, en Irán. Ella es conocida comúnmente como Mahoma Qum. Hazrat Qasim se escondió en este lugar, se casó aquí y nunca reveló su origen hasta que murió aquí en el 808 debido a una enfermedad. Tenía solo 42 años de edad. Hazrat Qasim
Fue un gran científico y un hombre noble de su época. Uno de sus hermanos era Hamza al-Sharqi. Este es el santuario de Syed Ahmad bin Hashim. También es conocido como Hamza al-Sharqi. Su santuario se encuentra en la ciudad de Hamza al-Sharqi de la provincia de Divaniyah y está a unos 20 kilómetros al sur de Elia. Dentro de este lugar sereno, el trabajo de los azulejos de cristal es muy fascinante. Este es el santuario de Hazrat Imran bin Imam Zainul Abidin alayhi salam. Se encuentra a 5 kilómetros al norte de Ilia en la carretera de Babilonia. Najaf se encuentra a 160 kilómetros al sur de Bagdad y solo a 6 millas de Kufa. Este es el lugar de enterramiento de Imam Ali alayhi salam, después de su martirio y asesinato a manos de Ibn Mulim. Al igual que en acuerdo con su última voluntad, Imam Ali fue enterrado en una zona desconocida cerca de Kufa. Las huellas de su entierro fueron borradas debido a la actitud hostil de los omeyas hacia él. Su tumba permaneció oculta durante 75 años hasta que Imam Jafar al-Saqib Jafar alayhi salam la señaló durante el régimen abasí. Entonces, el Shah Ali sabía de ella y comenzó a hacer visitas a la tumba. Hoy en día, el santuario es el tercer lugar más sagrado del mundo para los musulmanes chiitas y un importante lugar de peregrinación. El mausoleo en sí es impresionante, es resplandeciente en oro con 7.777 tejas de oro puro que cubren la cúpula y 2 altos minaretes dorados de 35 metros cada uno con 40.000 tejas de oro. El color predominante del exterior es oro brillante y todo el exterior del mausoleo tiene incrustaciones de un patrón de mosaico de polvo de luz azul, mármol blanco, oro de nuevo con un chapoteo ocasional de óxido del Oriente Medio. En el interior la mezquita está decorada con luces de neón que reflejan baldosas y paredes de espejo de plata martillado. En el interior de la mezquita hay un tesoro a menudo saqueado de objetos preciosos donados por los sultanes y otros devotos a través de los años. Durante toda su vida, Imam Ali alayhi salam puso énfasis para adquirir conocimientos. Solía decir: pídeme lo que quieras antes de que me pierdas. Me gustaría mencionar algunos dichos del imán de Nahul Blagash. La mujer es una criatura delicada con emociones fuertes que ha sido creada por el Dios Todopoderoso para que asuma la responsabilidad de educar a la sociedad y avanzar hacia la perfección. Dios creó a la mujer como símbolo de su propia belleza y dar consuelo a su pareja y su familia. La cortesía no cuesta nada, pero lo compra todo. Cuando el mundo te empuja a sus rodillas, te encuentras en la posición perfecta para orar. La murmuración es el intento de alguien que es incapaz de hacerse mejor a sí mismo. La negativa graciosa es mejor que una larga promesa. Qué extraño es el hombre cuando él tiene miedo de algo, se escapa de eso, pero cuando tiene miedo de Alá, se acerca a él. La vida se compone de 2 días, uno para ti, otro en contra de ti. Por eso, cuando es para ti, no seas orgulloso o imprudente. Cuando está en contra de ti, sé paciente. Ambos días son pruebas para ti. No hay riqueza como la sabiduría, ni la indigencia como la ignorancia. No hay herencia como el refinamiento y ningún apoyo como la consulta. Cuando este mundo favorece a alguien, le brinda atributos y supera méritos de los demás. Y cuando te enfrentas, dejas de lado, te arrebata incluso tu propia excelencia y la fama. Vive entre las personas de tal manera que si mueres lloren por ti y si estás vivo, anhelen tener tu compañía.
Los errores son a menudo el resultado de la timidez y el temor. Las decepciones son el resultado de la timidez. Las horas de ocio pasan como nubes de verano. Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de hacer buenas obras. Un amigo no puede ser considerado un amigo al menos que pruebe tres cosas: tiempos de necesidad, detrás de la espalda y después de tu muerte. Debe tenerse en cuenta que antes del régimen de Saddam Hussein, los estudiantes viajaban a Nayaf para realizar estudios islámicos. Mi padre, Maulana Arif Hussain Mutayij, durante la década de 1950, llegó aquí para realizar estudios superiores. En la actualidad, el Ayatollah Sistani, que es una gran autoridad religiosa, vive aquí. Su casa está muy cerca del santuario del Imán Ali. Yo tuve la suerte de conocerlo. Ayatollah me dio un anillo con una piedra llamada Dureg Najaf como regalo. Muy cerca se encuentra Wadi as-Salam, que significa literalmente el Valle de la Paz. El cementerio tiene una superficie de más de 1.500 hectáreas y contiene más de 5 millones de cuerpos, por lo que es uno de los más grandes cementerios en la Tierra. Wadi al-Salam es también el único cementerio en el mundo donde el proceso de inhumación aún continúa desde hace más de 1.400 años. La mayoría de los cuerpos se colocan en una de las muchas catacumbas del cementerio. Por esta razón, ha sido capaz de absorber todos estos cuerpos durante tantos siglos. El cementerio tiene importancia en la creencia chií. Se ha dicho que las almas de todos los hombres y mujeres fieles se mudaron aquí, no importa dónde se han enterrado sus cuerpos. Muchos profetas, reyes, príncipes, sultanes y chiíes de todo el mundo han sido enterrados allí. Algunos creen que el propio Hazrat Ali hizo suyo el sitio como parte del cielo. El gran Ayatollah Shahid Imam Bakir como Sadr, quien fue asesinado por Saddam, también está enterrado aquí. Entré en el cementerio por millas y nunca terminé. Fui testigo de la gente de todo el mundo enterrada aquí. Wadi al-Salam contiene tumbas construidas con ladrillos cocidos y yesos, subido en diferentes niveles. Algunas están decoradas como guirnaldas de flores de plástico cuyos colores neón se han desvanecido por el duro sol del desierto. Apenas algunas tumbas se mantienen en pie y están separadas. Entre las lápidas hay criptas de la familia. Son habitaciones de gran tamaño construidas por los ricos, a menudo coronadas por cúpulas. También hay criptas subterráneas que se encuentran bajando por la escalera. Entré en algunos de los sótanos y vi esas tumbas. Las cuevas de los años 1930 y 1940 tienen su propio estilo. Se alzan hasta 3 metros con cimas redondeadas. Cuando los rebeldes se refugiaron en los estrechos espacios entre las tumbas de hacinamiento, el ejército iraquí sin piedad arrasó su camino a través de las tumbas de sus compañeros de armas. Hoy en día, montones de jaulas destrozadas de las tumbas permanecen apiladas en la carretera. Durante la guerra de Irak en el 2003, los combatientes fuertemente armados de la milicia iraquí utilizaban con frecuencia el cementerio para ocultarse y emboscar a las unidades enemigas. Los estadounidenses no pueden entrar en la zona porque está lleno de callejuelas y mausoleos subterráneos. Los pistoleros locales que conocían su camino alrededor de estas los golpeaban y luego corrían a esconderse dentro de las muchas tumbas. Algunos chiitas, como su voluntad, piden a sus hijos que ahorren dinero para llevar su cadáver a Najaf y enterrarlo en Wadi as-Salam. Después de la muerte, su cuerpo se entierra en un cementerio local con la promesa que se cumple después. Más tarde, después de meses, cuando se hacen los arreglos para trasladar el cadáver, su cuerpo se excava y es enviado a Irak para ser enterrado en Nayaf. En Pakistán, yo personalmente fui testigo 2 veces del evento. Un cuerpo fue excavado y su cuerpo estaba tan fresco como si hubiera muerto el mismo día. En el cementerio hay posibles lugares de enterramiento de los profetas Saleh y profeta Mohammed alayhi salam. En el Sagrado Corán, el profeta Saleh alayhi salam ha sido mencionado en 8 versos y el profeta Job alayhi salam ha sido mencionado en 23 versos. El profeta Saleh fue enviado al pueblo de Tamudios como un milagro que se hizo salir a una camella de una montaña. La gente fue advertida para que no la matara, pero la mataron.
así que fueron destruidos por el fuego y terremoto. La gente de los tiempos del profeta era muy rica y debido a su riqueza eran muy poderosas, pero adoraban a ídolos. El profeta les advirtió repetidamente a renunciar a adorar a los ídolos y a volverse a Dios. Pero ellos no escucharon y Alá los castigó y fueron todos muertos excepto el profeta y unos pocos creyentes. Cerca de allí, en el cementerio, hay otro área o maqam dentro de esta construcción atribuida a Imam Jafar el-Said alayhi salam. No hay evidencia o información que indique la razón de este nombramiento. De cualquier manera, él aquí rezó 2 oraciones, rakat para el ziyarat. También aquí hay una fuente de la que se dice que Imam Mehdi alayhi salam sacó agua para el ghusl o baño ritual. Cuando llegamos a Kufá, había una tormenta de arena en el horizonte. Las tormentas aparecen de la nada y a veces desaparecen en poco tiempo. Sin embargo, la arena se mete en la cámara y es muy difícil de limpiar sobre la marcha. De cualquier manera, nuestra primera parada fue la casa donde Imam Ali alayhi salam estuvo con su familia, donde aquí solía vivir durante sus años de califato. He visto las fotos antiguas de esta casa como resultado de la reconstrucción. Esta casa se ve en mejor forma, pero muy diferente. Hasta entonces, Medina en Hiyaz solía ser la sede gubernamental. Imam Ali hizo Kufá, en Irak, la nueva capital por razones pragmáticas, idealistas y estratégicas. Medina fue la cuna de la cultura islámica y la civilización. Imam Ali estaba ansioso por salvar a Medina desde los estragos de la lucha civil, la que había terminado con el asesinato del tercer califa Hazrat Uthman Razi Allah. No quería que Medina se convirtiera de un momento a otro en la configuración regional de los disturbios políticos, y él quería salvar la ciudad del profeta de la destrucción. Además, Kufá en Irak tuvo un lugar más céntrico. Después de que terminó Jan en Yamal, a la batalla del camello que se libró en Basora, cuando la ley y el orden se habían restablecido en Basora, se nombró a Abdullah bin Abbas como su nuevo gobernador y se fue a Kufá. El 4 de enero del 657, 7 meses después de hacerse cargo del gobierno, el Imam Ali llegó a las puertas de Kufá. La primera vez que entró en la gran mezquita, ofreció una oración y luego pronunció un discurso. La gente de Kufá pidió a Imam Ali quedarse en Darul Amara o en el palacio del gobernador. Pero él no estaba de acuerdo. En su lugar, optó por esta casa sin pretensiones para su residencia. Por desgracia, solo después de 4 años, el 28 de enero del 661, como resultado de un asesinato, murió en esta casa. Su ablución también se llevó a cabo en esta casa, en esta habitación. Muhammad Latif Ansari de Pakistán, un historiador contemporáneo, ha señalado en su Historia del Islam que al igual que Abu Yal y Abu Sufyan, fueron responsables de la migración del profeta Muhammad alayhi salam de Meca a Medina, por lo que el hijo de este, Mubawiya, fue responsable de la migración de Imam Ali de Medina a Kufá. En la parte posterior de la casa se pueden ver las ruinas de Amar Dar-ul. Fue aquí donde, después de los acontecimientos atroces de Karbala, se trajeron las cabezas de sus compañeros, de Imam Hussein alayhi salam y el gobernador Ibn Ziyad. También fueron traídos los miembros de la familia de Imán, quienes estaban encadenados. Irónicamente, la cabeza de Ibn Ziyad fue traída aquí también delante del entonces gobernador Mukhtar el-Thaqafi, que tomó venganza de la muerte de Imam Hussein. Al lado de la casa de Imán está la gran mezquita de Imam Ali, donde solía dirigir la oración y pronunciar discursos. Varios de sus sermones aquí se pueden encontrar en el libro Nahjul Balagha. El 26 de enero del 661 comenzó aquí las oraciones del amanecer. Era el mes del Ramadán y él estaba ayunando. Cuando entró en la postración, el Khalid Ibn al-Rahman bin Mulham lo hirió con la espada recubierta de veneno en la cabeza. Cuando la espada lo golpeó, el imán pronunció:
فزت برب الكعبة. Por la promesa del señor de Cava soy exitoso. La gente lo atendió y le ató un pañuelo sobre su herida. El efecto del veneno se extendió en el cuerpo de Hazrat Ali. Sus hijos, Imam Hassan e Imam Hussain alayhi salam, lo envolvieron en una manta y lo llevaron a casa. Imam Ali ordenó a sus seguidores a no atacar a los jariyíes, por si él sobrevivía. Ibn Mulyam sería indultado, mientras que si moría Ibn Mulyam se le pagaría con la misma moneda, independientemente de si moría o no de un golpe. Este intento de asesinato por jariyíes fue exitoso y, como consecuencia, fue martirizado 2 días después. No hubo empatía de Hazrat Ali en su devoción, generosidad, valentía, coraje y carácter. Sus virtudes son un ejemplo para la humanidad y no hay palabras para expresarlo. En el patio de estas grandes mezquitas hay varios lugares para visitar, por ejemplo, Maqam del profeta Adam alayhi salam, Maqam del profeta Noé alayhi salam, el arca Maqam del profeta Noé, Maqam del profeta Abraham alayhi salam, Maqam del profeta Muhammad alayhi salam, Maqam del profeta Ángel Gabriel alayhi salam, Musalla Imam Zainul Abidin alayhi salam. También contiene las tumbas de Amir al-Mukhtar Thaqafi, que tomó venganza de los asesinos de Imam Hussain, Hani ibn Urwa, quien fue anfitrión de Hazrat Muslim bin Aqil Kufa, y Muslim bin Aqil, el primer mártir de Karbala. En mi próximo viaje, la mayoría de estos lugares serán renovados y su apariencia cambiará totalmente. Justo al otro lado del santuario de Imam Ali alayhi salam hay un santuario de Bibi Khadija. Ella era la hija del Imam Ali con una esclava. Podía ser Bibi Umia o Bibi Suyab. Mesam en Tamar era un esclavo. Imam Ali lo compró y lo liberó. Él solía vender en el mercado de Kufa y en esta cuenta se lo conocía como Mesam en Tamar. Mesam se convirtió en uno de los mejores eruditos de su tiempo. Se explica en los versículos coránicos. Una vez, el Imam Ali dijo: Mesam será ahorcado por causa de su amor hacia el imán. Y lo mostró el árbol también. Esa profecía se hizo realidad el 22 de septiembre de 680. Ubaid Alad ibn Ziyad fue colgado de ese árbol por el amor de Imam. Este es el santuario de Hazrat Kumail. Él era un gran amigo de Imam Ali. Es reconocido por preservación de las enseñanzas de Imam Ali, uno de los cuales es Dua Kumail. A la edad de 84 años, se ordenó que sea decapitado por Hayyad por su amor de Imam Ali. Permítanme comenzar con la fortaleza de Al-Uqaydir, que se encuentra a unos 60 kilómetros al sur de Karbala. Es una gran fortaleza rectangular erigida en el 775, con un estilo defensivo único, construida por el califa Abbasid de As-Shafah, sobrino de Isa bin Musa. Las excavaciones se llevaron a cabo a principios del siglo XX y la fortaleza ha sido restaurada a su estado original. Karbala es todo sobre el imán Hussain alayhi salam y su viaje a esta parte del mundo. Era el 26 de abril del 680 cuando Yazid sucedió a su padre en el trono del Imperio Islámico. La gente de la Meca y Medina siguieron considerando a Imam Hussain como su líder. Por eso, Yazid ordenó a Walid, su gobernador en Medina, que tomara el juramento a la bandera de Imam Hussain o lo matara. El imán dejó Medina el 4 de mayo del 680 y 6 días después llegó a la Meca. Imán todavía no había tomado una decisión sobre dónde ir. La gente de Kufa escribió una carta a Imán invitándolo con cientos de otras cartas y muchos emisarios especiales. Cuando Imam Hussain recibió tantas peticiones, él envió a su primo Hazrat Muslim a Kufa para estudiar la situación en ese país e informarse. A medida que llegaron a Kufa, Hazrat Muslim y sus 2 hijos, 18.000 personas prometieron su lealtad al Imam Hussain. Hazrat Muslim informó al imán para proseguir a Kufa.
Mientras tanto, Imán Hussein descubrió que Yazid había enviado a varias personas para matarlo durante la peregrinación. Era el 8 de septiembre del 680, solo 2 días antes de la peregrinación, cuando Imán decidió dejar la Meca para ir a Irak. Con él había alrededor de 50 personas, entre ellas mujeres y niños de su familia y amigos. También Yazid había nombrado a un hombre muy cruel, Ubaydullah ibn Ziyad, el nuevo gobernador de Kufad. Ibn Ziyad amenazó a cualquier persona que se dedicara a cualquier actividad en contra del gobierno con la muerte inmediata. Ibn Ziyad selló también a Kufa. Al día siguiente, Hazrat Muslim quedó atrapado y murió el 9 de septiembre. 2 días antes de su llegada a Kufa, Imán Hussein recibió la noticia de la muerte de Hazrat Muslim y la grave situación de Kufa. Él cambió el curso y anuló su viaje al noroeste en el desierto. Hubo 14 lugares donde se conocía que Imán había pasado durante este viaje. Según mi investigación, el 1 de octubre, Imán y su caravana se quedaron cerca de la fortaleza de Al-Uqaydir, cerca del río Wadi al-Ubayd, y luego procedieron al noreste a lo largo del río seco hacia Karbala. Al-Uqaydir no existía entonces, pero existía un pequeño castillo a 2 kilómetros de la propiedad de un judío que era conocido como Qasr el-Bani Maqatil. Me pasó al llegar a Karbala un día antes. Es por eso que decidí pasar el día 1 de octubre en este área para sentir lo que Imán y sus compañeros deben haber sentido. La temperatura del aire era de 88 Fahrenheit como máximo y 50 Fahrenheit mínimo. No estaba tan caliente en mi opinión, pero la condición seca me hizo tener mucha sed todo el tiempo. Tuve que tomar agua cada 15 minutos. Yo esperaba que el terreno estuviera con arena, pero me sorprendí al ver arcilla. Encontré que este área era muy árida. En cualquier lugar viajando por Irak vi camellos salvajes. En este área no había ninguno, debido a la falta de fuente de alimento natural para ellos. Seguí pensando en cómo el imán debe haber cruzado este desierto en estas condiciones, cómo Imán y sus compañeros deben haber tenido sed durante días y frío durante las noches. Finalmente, el 2 de octubre, Imán Hussein alayhi salam llegó a la tierra de Karbala y acamparon cerca de un afluente del río Éufrates, conocido como Alcama. 1000 soldados de Ur rodearon el campamento de Imán y ordenaron a Imán y a su séquito salir de la orilla del río y retirar sus tiendas. Luego Imán quitó sus carpas y las situó en este área. Umar bin Saad consigue ser designado como el comandante del ejército de Yazid y llegó a Karbala el 3 de octubre. Mientras tanto, las tribus de Bani Asad enviaron una fuerza considerable para ayudar a Imán, pero Umar bin Saad les obligó a regresar. Es interesante notar que incluso hoy en día, cada año, las tribus de Bani Asad llegan al santuario del Imán Hussein en grandes grupos pidiendo perdón por no haberla ayudado. 3 días más tarde, Shimr llegó con otros 4000 hombres. En varias ocasiones, Imán Hussein y Umar bin Saad se reunieron en este lugar para encontrar una solución. Pero una y otra vez, Imán Hussein se negaba al juramento de fidelidad a Yazid. Más tarde esa noche se envió una carta a Ubaydullah bin Ziyad. Le informaba de que Umar bin Saad podía tener una nueva vuelta hacia Imán Hussein. Esto dio lugar a la designación de Shimr como el nuevo comandante del ejército de Yazid. El 7 de octubre todos los suministros de agua se detuvieron para la fiesta de Imán y el 8 no había agua en el campamento. En la tarde del día 9, el ejército de Yazid avanzó en una formación de ataque. Imán fue informado de que las órdenes eran de Kufa para comenzar la lucha y acabar con la familia del profeta. Imán se reunió con Umar bin Saad por última vez y le pidió que les dejara estar en una noche y se la concedió. Mientras tanto, algunas personas lograron llegar individualmente desde Kufa para ayudar a Imán. En la noche, Imán se reunió con todos sus compañeros y les pidió que se fueran porque la muerte era segura. Nadie lo dejó. Los niños estaban muriendo debido a la sed y esa noche Imán envió a Burair Hamadini al río con unas pocas personas para llevar agua.
después de una batalla feroz, él tuvo éxito en traer una pequeña cantidad de agua para el campamento. Más tarde, debido al temor de que el ejército de Yazid atacara por la noche, los compañeros de Imán cavaron una zanja alrededor de la parte posterior del campamento. En este lugar, conocido como Al-Fustad, Imán Hussein alayhi salam colocó una carpa temporal para traer a los martirizados. Se encuentra entre el sitio del martirio de Imán y su campamento. Esta nueva construcción, Husseiniya Imán al-Askar al-Pakistani, es también parte de la famosa Al-Fustad. Fue también para traer a los heridos y cuidar de sus heridas. En el interior de esta mezquita, refleja el estilo pakistaní del Imán Bargah, con banderas, murales y pinturas. En la mañana del 10 de noviembre, Imán Hussein hizo a su hermano Abbas el abanderado del pequeño ejército compuesto por 79 hombres, cuyas edades eran entre 80 y 14. De repente, Ur ibn Yazid al-Riyahi, junto con su hermano, 2 hijos y unos 27 soldados, desertaron del campamento de Yazid y se unieron al campamento de Imán sabiendo plenamente que perecerían. Imán dio la orden de que no comenzaran a luchar hasta que no llegaran las flechas del campo enemigo. Desde Ur, fue el líder del contingente que trajo a la fiesta de Imán en Karbala. Pidió permiso a Imán para luchar por él primero. Después de que le concedió el permiso, se fue a hacer la guerra. Superado por el número del otro lado, pronto fue asesinado. Más tarde, su hermano y sus hijos fueron a luchar y fueron martirizados. Posteriormente, miembros de una tribu de Ur se llevaron los cuerpos de Ur, sus hijos y el hermano, y los enterraron en su pueblo que está a unos 9 kilómetros al oeste de Karbala. A su martirio, Imán Hussein dijo: Ur, como tu madre te ha llamado Ur, lo que significa hombre libre. Usted es un hombre libre en esta vida y después de esta. Habib ibn Mazahir era el hijo de bin Saad Abid Bakas y un amigo de la infancia de Imán Hussein. Se le dio el deber de estar a cargo del flanco izquierdo del ejército de Imán. A pesar del hecho de que él tenía 70 años, él mató a 62 de los soldados enemigos antes de ser llevado como cautivo y luego decapitado por Shimr. Está enterrado junto al Imán Hussein. Poco a poco, todos los compañeros de Imán Hussein comenzaron a ser martirizados. Fueron enterrados junto a sus tumbas. Las tumbas están juntas y se encuentran en el interior del santuario de Imán Hussein, próximo a él. Sus nombres se mencionan allí también. Hazrat Qasim bin Hassan, el sobrino de Imán, tenía solo 13 años de edad. Fue a pelear y después de matar a varias personas, Omar bin Moad bin Urwa tuvo éxito golpeando con su espada y matándolo. Por el momento solo unas pocas personas quedan en el campamento de Imán Hussein, ya que los niños estaban muriendo de sed. Le pidió a su hermano y al portador de bandera Abbas que trajera un poco de agua desde el río. Hazrat Abbas luchó con valentía y llegó con éxito al río. Después de todo, era el hijo de Hazrat Ali ibn Abi Talib. Corrió hacia su campamento mientras montaba en su caballo. Tenía en una mano la bandera y en la otra el agua. Said bin Barka golpeó su mano derecha con su espada y como resultado, Hazrat Abba perdió su mano derecha. Aún, Abbas logró contener el agua. De repente, Hakem bin Tufail golpeó la mano izquierda con su espada y una flecha golpeó el depósito de agua. Ahora, Hazrat Abba sabía que llegaría al campamento de Imán con las manos vacías. Regresó con su caballo hacia el río. Él no quería ir con las manos vacías. Esta teoría es evidente en la forma en que su tumba está marcada y se construyó su santuario. En muy poco tiempo flechas y espadas empezaron a caer sobre él y cayó al suelo. Tenía solo 34 años de edad en el momento de su martirio. Tras la muerte de Hazrat Abbas, Hazrat Ali Akbar, el hijo de Imán Hussein alayhi salam, llegó al campamento de batalla y luchó con valentía. Finalmente, Munkid bin Marraj Abadi e Ibn Numair estaban golpeando con éxito a Ali Akbar con sus lanzas en el pecho. Esto lo derribó de su caballo y fue martirizado. Tenía 18 años de edad. Cuando Imán Hussein se quedó solo en el campo, después de haber sido martirizados todos sus valientes compañeros y miembros de la familia, él levantó una llamada final 3 veces. هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا.
hay alguien que vendrá a ayudarme. Hay alguien que vendrá en mi ayuda. Se dice que este es el lugar donde Jafar Jin llegó y ofreció ayuda a Imán Hussein. Pero desde que era un genio, Imán no le dio permiso para pelear. No quedaba nadie que lo ayudara. En el campamento, su hijo de 6 meses de edad estaba a punto de morir de sed. Imán lo llevó al campo de batalla y le pidió al ejército que le diera al bebé un poco de agua. Cuando no hubo respuesta, él puso a su hijo pequeño en el suelo, Ali Akshar, y sin embargo, nadie se movió. Por último, cuando Imán estaba levantando a su pequeño hijo de la tierra, Urmala lanzó una flecha de tal manera que la flecha atravesó el cuello de Ali Akshar, y la muerte vino al instante. Su madre lloró y dijo al asesino: uno tiene que tener la edad suficiente para ser asesinado. ¿Quién va a matar a un niño de esta edad? Imán tomó el cuerpo de su hijo pequeño en la parte trasera del campamento y lo enterró allí, con la esperanza de que el enemigo lo encontrara. Se dice que, antes de que él enterrara al niño, se trasladó 7 pasos hacia atrás y hacia adelante diciendo: de cierto, somos de Dios y en verdad vamos a volver a Dios. Acepto tu decisión. Al-Corán, Sura Al-Baqarah 256. Por desgracia, al día siguiente, el enemigo se enteró de la tumba y clavó el cuerpo del bebé con una lanza. La cabeza de este niño fue también decapitada junto con otros mártires y colocada en una lanza. Después de enterrar a su hijo recién nacido, Imán Hussein llegó a la tienda y dijo al último saludo a las damas. Al llegar al campo de batalla, pronunció su discurso final hacia el enemigo y él dijo: «Oh pueblo, ¿me reconoces? ¿No soy yo el hijo del apóstol de Dios? Sabes que mi madre es Fátima Zahra, la hija del apóstol de Dios, y mi abuela es la señora Khadija, quien fue la primera en abrazar el Islam. ¿No es Hamza el jefe de los mártires del Islam uno de mis tíos? Oh pueblo, ¿reconoces este turbante en la cabeza? ¿No es el turbante y esta espada en mi mano del santo profeta? ¿Saben ustedes que mi padre, Ali ibn Abi Talib, fue el primero entre los hombres a unirse al santo profeta en la fe del Islam y fue el más sabio y el más tolerante de todos los hombres y fue el maula, o maestro, de todos los hombres y mujeres? Entonces, ¿por qué ustedes quieren el derramamiento de mi sangre?» Umar Saad gritó: «Sí, sabemos quién eres, pero te vamos a matar». Luego dijo a sus soldados: «No sean víctimas del oratorio de Hussein, mátenlo». El imán respondió: «Usted está decidido a luchar contra mí, entonces voy a pelear contigo, no temo a la muerte. La muerte para mí es más dulce que la deshonra. Ahora voy a dejar que usted sea testigo de la valentía del hijo de Ali ibn Abu Talib». Imán Hussein tomó su espada y comenzó a luchar. Inicialmente era 1 a 1 y aunque Imán Hussein estaba sediento, cansado, herido, en duelo, luchó con valentía y el éxito mató a todos sus oponentes. Umar Saad envió a todos sus mejores guerreros contra Imán, pero todos perecieron. Nadie se atrevía a venir cerca de nuestro imán. Imán se paró en uno de sus estribos y lanzó su mirada hacia donde estaba el cuerpo muerto de Hazrat Abbas y murmuró: «Abbas, ¿has visto la batalla de tu hermano y la sed y el corazón roto?» En esta situación, Umar Saad ordenó disparar flechas desde todos los lados. Se narra que Jibrail apareció y le dijo a Imán: «Oh Hussein, Dios se complace con tu valentía. El momento ha llegado para que usted salve al Islam con su vida». Pero tu alma
estará en paz. Vuélvete al Señor, mantente en su buena voluntad. Surat al-Fajr 89, 27, 28. Las saetas venían de todas las direcciones. Imam Hussain desenvolvió la espada de la vaina y se sentó en el caballo. Abu al-Hataf Hafi golpeó a Imán en la cabeza con su flecha. Como Imán continuaba aún llevando la flecha, una flecha golpeó el pecho. Entonces, Saleh bin Bahab golpeó a Imán con una lanza de lado. Imán no podía quedarse en su caballo y cayó golpeado en la arena con su mejilla derecha. El día que comenzó con Adhan de Ali Akbar terminó con la postración de Imam Hussain. Cuando Imán se estaba levantando, Ber bin Sharrak golpeó la mano derecha de Imán con una espada. Imán cayó en la arena de nuevo. Sana bin Anas golpeó la costilla de Imán con una lanza y de nuevo en el pecho. Como Imán estaba tratando de levantarse de nuevo, Malik bin Nasar Kindi golpeó la cabeza del Imán con una espada y Baraj bin Sharik golpeó el hombro de Imán. Hasim bin Numair golpeó la cara del Imán con una flecha. Abu Ayyub Gandhi golpeó el cuello del Imán. Nasr bin Harsha dio en el cuerpo del Imán con una espada y Saleh bin Bahab golpeó el pecho del Imán con una lanza. Entonces, Shimir bin Sil-Husham se situó en el pecho del Imán y decapitó la cabeza de Imán y montó en su cabeza sobre una lanza. El martirio de Imam Hussain fue a los 56 años de edad. Se narra que la hermana de Imam Hussain, Bibi Zainab, estaba observando la lucha desde una pequeña colina. Esa colina más tarde se llamó Tilia Zainabia. La crueldad no acabó ahí. Akans bin Mursad tomó la turbina de Imán y Shak bin Hashura tomó la camisa de Imán. Aban bin Ka'b tomó el atuendo de Imán. Aswan bin Khalid tomó los zapatos de Imán. Abdullah bin Asad y Kabis bin Asha tomaron otras piezas de ropa. Omer bin Saad tomó la armadura y Yami bin Kal-Asdi tomó la espada. Pero el anillo no pudo desprenderse de su mano. Así que Biyal bin Salim cortó el dedo del imán para quitarle el anillo. Luego, para deshonrar más a Imam Hussain, 10 jinetes comenzaron a pisotear el cuerpo de Imán. Como se atropellaban, se narra que un lomo apareció de la selva y la gente a caballo huyó. Este lomo se atribuye a la Virgen Fisá. A medida que el sol se ponía en el horizonte, los soldados entraron al campamento de Imam Hussain en busca de botín. Saquearon a cada tienda. Cada mujer y cada niña fueron despojadas de sus velos. Las hijas de Fátima se quedaron con la cabeza descubierta. A la hija de Imam Hussain, Sakina, le arrancaron los pendientes de sus orejas partiendo sus lóbulos. Cuando la niña imploró sin su velo que la dejaran intacta, fue abofeteada. Los campamentos fueron incendiados y quemados, y esta fue Sham al-Garigam, la noche que las personas habían quedado sin hogar. Habían perdido todo. Sus hombres habían muerto y en este desierto desolado el hijo de Imam Hussain Ali estaba enfermo. Mujeres y niños estaban acurrucados. Ahora, las hermanas de Imam Hussain, Bibi Zainab y Bibi Kulsum, pusieron sus cuerpos sobre él para asegurarse de que el único hijo sobreviviente de Imam Hussain, Ali bin Hussain Zain ul-Abidin, y los niños no fueran atacados. Era tarde en la noche cuando la esposa de Ur les trajo algo de agua y comida. El resto de las mujeres y los niños de la familia de Imam Hussain fueron conducidos como prisioneros de guerra el 11 de octubre a la ciudad de Kufa para reunirse con Ibn Ziyad, gobernador omeya de Irak. El 13 de octubre, 3 días después de la masacre, los miembros de la tribu Bani Asad lograron enterrar los cadáveres. En nombre del Islam, ¿este tipo de brutalidad no suena familiar? Talibán Boko Haram de ISIS mencionó hace poco: si usted no es leal, cualquiera de ustedes será encontrado y será decapitado. El asesinato sin sentido de personas inocentes, incluyendo mujeres y niños, en todo el mundo. Recientemente, en la ciudad de Peshawar, Pakistán, fueron asesinados 144 niños inocentes de una escuela. Todo en nombre del Islam. El ejército de Yazid aún hoy está activo. Es tiempo de que todos se unan y borren a estas personas fuera de la faz de la tierra. Cerca de allí hay un lugar de Imam Jafar y
Sadiq alayhi salam. Se dice que él solía alojarse aquí antes de entrar en Karbala, cerca del afluente Al-Qama. Hay un lugar de Imam Mehdi alayhi salam. Se dice que él vino aquí con su padre, Imam Hassan Askari alayhi salam. También se dice que Imam Hussein alayhi salam se había parado aquí antes de entrar en Karbala. Más abajo en el callejón hay un jardín de Imam Jafar el-Sadiq alayhi salam. Se dice que él solía residir aquí cuando iba a visitar a Karbala. Una familia Musavi se encarga de ese lugar. La mezquita de Al-Qadimiyya está situada en el suburbio de Bagdad. Cuando el califa abasí Abu Ja'far al-Mansur comenzó la construcción de la ciudad de Ronda de Bagdad en el 762, hizo de esta zona un cementerio llamado los cementerios Quraysh, que contienen los cuerpos de la familia. El 31 de agosto del 799, Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam, séptimo, fue envenenado hasta la muerte, bajo las órdenes de Harun Rashid, el califa abaside. El cuerpo del imán fue llevado a Quraysh, cementerio para el entierro, y su santa tumba se encuentra en el mismo lugar, conocido después como Qadimiyya. Posteriormente, el 25 de noviembre de 835, Imam Mohammed al-Jawad alayhi salam, noveno, el nieto de Imam Musa al-Qadim alayhi salam, fue asesinado y enterrado junto a su abuelo. Ambos son descendientes del profeta Mohammed Sallal y Yaho Ba'alahi Basalam. La zona comenzó a ser cada vez más poblada, después del entierro de los dos imanes. También, enterrado dentro de esta mezquita, están los famosos eruditos históricos Sheikh Mufid y Sheikh Nasir ad-Din Tusi. Justo al lado de la mezquita hay dos santuarios más pequeños pertenecientes a los hermanos. Uno de ellos, Sheikh Razi, que compiló Nahjul Balagha, y otro hermano, Sheikh Murtadha, también popular como Alam al-Huda, quien fue uno de los más grandes eruditos de su tiempo. El santuario tiene dos cúpulas recubiertas de oro, cada una para un imán, 4 grandes minaretes, junto con otros 4 pequeños minaretes, cada uno recubierto de oro y tiene inscripciones cúficas, balcones con dosel, mosaicos de relucientes espejos, azulejos lustrosos de acristalamiento y suelos de mármol. Entrando al santuario Qadimiyya, uno ve las galerías y los claustros. Estas galerías están decoradas con azulejos de cerámica con sus grabados geométricos y versículos coránicos. Al llegar al santuario, a través de las puertas de madera maciza, hay un inmenso patio rodeado en la periferia por hileras de habitaciones. En el interior, las cúpulas están cubiertas de espejos dispuestas geométricamente que reflejan el resplandor de la luz acorde a los patrones de bonitos diseños. En mi última visita, apenas 3 días después de que estuvimos allí, un atacante suicida se inmoló en la entrada. Esa explosión culminó con varias vidas y cuantiosos daños. Yendo hacia Samara desde Bagdad, paramos en la ciudad de Balad. Este mausoleo de Muhammad bin Imam Ali al-Naqi alayhi salam se le conoce comúnmente como Sayyid Muhammad. Era hermano del imán Hassan Askari alayhi salam. Cuando llegué a Samra, recordé que la última vez que estuve allí, solo 3 días antes de nuestra llegada, una explosión de un coche bomba había causado graves daños a la capilla del imán. El santuario de Al-Askariyya abarca las tumbas de las 10 y 11 imanes. Ali al-Hadi alayhi salam fue martirizado en el año 868 y su hijo, Hassan al-Askari alayhi salam, fue martirizado en el año 874 y fue enterrado junto a su padre. También tiene un monumento el 12º imán, Imam Mehdi alayhi salam. Cuando llegamos a la ermita, noté que esta vez la seguridad era muy estrecha y había una sensación de inseguridad en el aire. En esta visita vi que el santuario había sido reconstruido más hermoso que antes. He encontrado un montón de cambios en el interior también. El santuario Al-Askariyya cuenta con una cúpula dorada que deslumbra los ojos.
con una circunferencia de 68 metros de ancho y más de 72.000 piezas de oro. Es una de las cúpulas más grandes del mundo islámico. Cada uno de sus minaretes de oro es de 36 metros de altura. También hay una torre reloj pintado en oro. Mirando al interior del santuario, uno puede ver los santuarios de Imam Ali al-Naqvi alayhi salam, su hermana Hakima Khatum Imam Hassan Askari alayhi salam y su esposa del Imam Hassan Askari alayhi salam, Najib Khatum, la madre de Imam Mehdi alayhi salam. El imán Hassan al-Askari nació en Medina el 7 de septiembre del 829. Imán tenía que vivir en Samaraj y no podía moverse de nuevo a Medina bajo las órdenes de estos gobernantes. Finalmente, fue envenenado y murió el 30 de junio del 868. Tenía 40 años de edad. Su hijo, Imán Ali al-Hadi, nació en Medina el 5 de diciembre del 846. El imán en Samaraj no estaba en paz, incluso bajo arresto domiciliario. Él fue envenenado por el califa y murió el 3 de enero del 874. Tenía solo 28 años de edad. Fue enterrado en la misma casa en la que había muerto al lado de su padre. Con el paso del tiempo, el lugar se transformó en un gran mausoleo y los peregrinos de todas las tierras islámicas llegaron para rendir su homenaje a los dos imanes de Ahlul Bayt, que fueron enterrados aquí. Debajo de la cúpula azul está la bodega o Sardab, donde se dice que Imam Mahdi alayhi salam había desaparecido. Él nació en la misma casa el 28 de julio del 869 y se había ido a la ocultación mayor. Él emergerá como el profeta Jesucristo alayhi salam con el fin de cumplir con su misión de llevar la paz y la justicia al mundo. Samra se encuentra a orillas del oriental del río Tigris, a 125 kilómetros al norte de Bagdad. Es considerada como la ciudad antigua más grande conocida en todo el mundo. La ciudad fue realmente desarrollada bajo el califa al-Mutawakkil, quien patrocinó la construcción de complejos palacios lujosos, incluyendo la gran mezquita de Samra como su famoso minarete en espiral o Malvilla, construido en el 847. Esta estructura fue la mezquita más grande en el mundo islámico, construida mediante el uso de ladrillos y arcilla. Tiene una planta rectangular de 240 por 160 metros, con paredes de 10 metros de altura y 2,65 metros de espesor, apoyados por 44 torres. El patio estaba rodeado por todos lados por una arcada. La espiral al-Malvella se eleva 27 metros de distancia de la parte norte de la mezquita hasta una altura de 52 metros. Algunos historiadores creen que es anterior a la mezquita y que el califa al-Mu'tasim la construyó. Samra mantuvo la residencia del califa hasta el 892, cuando al-Mu'tadid finalmente regresó a Bagdad. La ciudad decayó, pero se mantuvo hasta principios del siglo X, desde lo alto de al-Malvella, que se puede ver toda la ciudad de Samra, incluyendo el santuario de al-Askariyya. Por último, fuimos rápidamente al norte para llegar a Erbil, nuestro destino final en Irak antes de cruzar la frontera hacia Turquía. Erbil, la capital de Kurdistán iraquí, es la cuarta ciudad más grande de Irak con una población de aproximadamente 1.3 millones. Erbil se remonta a menos al 6000 a.C. Hoy en día, los kurdos constituyen el grupo étnico más grande de la ciudad. Debido a la influencia persa constante, para mí el idioma kurdo sonaba no como el árabe, y más como pérsico. También sentí un poco la influencia turca en la lengua kurda. Los kurdos también usan el alfabeto persa, pero no el árabe. Su economía también es mucho mejor que la del resto de Irak. El aeropuerto internacional de Erbil es uno de los aeropuertos más concurridos de Irak y está situado cerca de la ciudad. El nombre de Erbil fue mencionado en los escritos sagrados sumerios del tercer milenio antes de Cristo. Más tarde, los acadios y asirios dictaminaron el nombre como Arabela, que significa 4 dioses.
y la ciudad se convirtió en un centro para la adoración de la diosa asirio-babilónica Ishtar. Aparece por primera vez en las fuentes históricas durante el período de Ur-III y ganó especial importancia durante el período neo-asirio. Durante el período sasánida y el califato abasí, Erbil fue uno de los centros importantes para el cristianismo. Durante la época islámica, Erbil fue el hogar de importantes poetas musulmanes, historiadores y estudiosos, y más tarde sirvió como un centro cultural y administrativo, después de que los mongoles conquistaron la ciudadela en 1258. La importancia de Erbil comenzó a declinar. Durante la Edad Media, Erbil se convirtió en un importante centro de comercio por la ruta entre Bagdad y Mosul, un papel que todavía juega hoy con importantes vías de comunicación con el mundo exterior. Nuestra primera parada fue en Choli o minarete Mudhabaria. El minarete tiene unos 35 metros de altura y fue construido entre 1290 al 1232 a.C. En algún momento de su larga historia, la sección superior debe haber colapsado. Hoy solo la mitad del minarete es perceptible. Este solitario minarete está inclinado y es el equivalente de Erbilian, que es la torre inclinada de Pisa. Algunos afirman que aquí yace enterrado el mago Samri. Muy cerca se encuentra otro minarete histórico con azulejos de color turquesa. Nuestra siguiente parada fue en la ciudadela de Erbil, el mayor atractivo de esta ciudad. Es uno de los tramos con un montículo ocupado en el corazón histórico de Erbil. Tiene entre 25 metros y 32 metros de la llanura circundante. Los edificios en la parte superior del tramo están sobre un área más o menos ovalada de 430 metros por 340 metros, que ocupan 102.000 metros cuadrados. Los historiadores sugieren que la ciudadela pasó a ser el lugar de residencia del mundialmente famoso mago Samri. Aquí también nació el famoso historiador del siglo XIII y escritor Ibn en-Jalikan. A medida que subimos las escaleras hasta la ciudadela, en la entrada hay una gran estatua de Mubarak ben Ahmed Sharafiddin, dándonos la bienvenida a la ciudadela. Él era un historiador y también era conocido como Ibn al-Mustafi. La única estructura religiosa que sobrevive actualmente en la ciudadela es la mezquita de Mulla Afandi. Cuando la ciudadela estaba totalmente ocupada, estaba dividida en 3 distritos o mahallas. De este a oeste, la Seray, el Takia y el Topkhana. El Seray fue ocupado por familias nobles. El distrito Takia fue nombrado después de las casas de los derviches, que son llamados teque, y el distrito Topkhana albergaba artesanos y agricultores. La gran mayoría de los ocupantes ilegales, que una vez vivieron en la ciudadela, ya han sido desalojadas, y los equipos de reconstrucción y restauración están muy ocupados trabajando para reparar los daños. Una gran parte del interior de la ciudadela está fuera del límite para los turistas debido al peligro de las paredes y las infraestructuras inestables. Sin embargo, se puede visitar la mezquita Mulla Afandi, que parece estar en buenas condiciones. Otros lugares para visitar en la ciudadela son los baños o hammam, construidos en 1775, situados cerca de la mezquita Mulla Afandi. Solo hay un camino en el que se puede pasear por el interior de la ciudadela y que es la principal arteria de la entrada hacia el norte o puerta sur, dependiendo de la puerta por la que se ha ingresado. Desde la entrada de la puerta norte se puede ver a lo largo los suburbios industriales modernos del norte. Al noreste, busque la nueva gran mezquita y la mezquita Jalil Keyat, que se inspira en la mezquita azul de Estambul. La ciudadela de Erbil ha sido inscrita en la lista del Patrimonio Mundial. Fue construida en capas de ruinas arqueológicas que representan los asentamientos históricos consecutivos
Desde la construcción de la primera aldea en ese lugar alrededor del sexto milenio a.C., la Citadela Erbil es considerado como uno de los sitios más largos del mundo, habitado continuamente.